Bienvenidos desde los estudios de Trimax Media y en la pantalla de BTV en otra edición de Compromiso Salud. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy bien, Miguel. Un placer, como siempre. Llegando a los 2 años, 3 temporadas, 2 años desde aquel primer programa en noviembre de hace 2 años. La verdad que ha pasado el tiempo y, bueno, cada día uno encuentra gente en la calle que nos empieza a reconocer. Que se va sumando, además le pasa a usted en el consultorio, me consta, los lugares donde usted trabaja habitualmente y mucha gente que sabe que yo hago obviamente más de un programa y que esto no era una cuestión habitual, pero que comienzan a comentar y bueno, y más los mensajes que llegan de ustedes. Enfermedades no transmisibles. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedades no transmisibles? Que como ustedes van a ver, son los responsables o las responsables de más del 60% de enfermedades graves, de enfermedades mortales y de discapacidades graves. Exactamente. Y no es el primer programa que hacemos sobre este tema. Ya tuvimos en su momento a la ministra de Salud, Susana Muniz, en aquella época. Y lo que vamos a hacer ahora es actualizar este tema al momento de hoy. Van a ir viendo ustedes a través del programa con la presentación formal que vamos a hacer en instantes, con la presencia, como siempre, en los bloques centrales de expertos en el tema. Y alguien me dirá, bueno, eso pasa en todos lados, si hago un paréntesis o abro un paraguas, que la capacidad económica y los servicios sanitarios de cada país tienen directa incidencia en bajar justamente esa incidencia de secuelas graves y de muertes que a veces son inevitables y a veces no necesariamente, a veces pueden ser evitables. O sea que aquí también la capacidad y desarrollo de cada sanidad de cada país tiene mucho que ver. Es que es bidireccional el problema, es decir, el desarrollo económico y social de los países está detrás de gran parte de estas enfermedades. Y a su vez, estas enfermedades, a través del impacto en la salud, enfermedad y muerte, tienen un impacto económico y sobre el desarrollo de los países que puede ser muy importante. Lo que sigue presenta formalmente el programa de hoy. Las enfermedades no transmisibles y especialmente las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes son responsables de 2 de cada 3 muertes y de la mitad de todas las discapacidades a nivel mundial. Cada año, 38 millones de personas mueren por causa de las enfermedades no transmisibles y son por lo tanto la primer causa de muerte y discapacidad en el mundo. Históricamente, las enfermedades no transmisibles ha sido visto como un problema de la edad adulta, pero los niños y los jóvenes están en riesgo también. Más de la mitad de las muertes por enfermedades no transmisibles están asociadas con conductas que empiezan en la adolescencia. Abordar y tratar los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles en los niños, adolescentes y jóvenes es una cuestión de derechos humanos, así como una prioridad para la salud y el desarrollo humano sostenible. Las enfermedades no transmisibles afectan principalmente a los países en desarrollo, donde ocurre el 75% de las muertes por enfermedades no transmisibles y donde las mismas se están incrementando rápidamente. Se estima que en los países de ingreso bajo y medio, las enfermedades no transmisibles se incrementarán en más del 50% para el 2030. Casi 2/3 de las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles están relacionadas con el tabaquismo, el abuso de alcohol, las dietas no saludables y la inactividad física, por lo que podrían ser prevenibles en gran medida mediante intervenciones eficaces que controlen y prevengan estos factores de riesgo. Hoy, en Compromiso Salud, les presentamos enfermedades no transmisibles. Está presentado el tema, doctor. Quiero darles las vías de comunicación. Ustedes saben que es un programa que, seguro, tenemos tan poco tiempo semanal que no nos da para canalizar los mensajes de ustedes a través de nuestro Twitter, @saludcompromiso, que siempre les viene bien seguirnos porque de esa manera ustedes saben qué día el programa está al aire, qué tema tiene el programa para ese día o para sugerir, comentar lo que quieran, al igual que nuestro correo electrónico que es compromisosaludui@gmail.com. Ahí sí ya con más tiempo o con más espacio, es lo que debí decir, para poder comentar, sugerir, proponer. O sea que si usted me permite, adelante, hacemos una pausa
nos esperan ahí y desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV volvemos para continuar con el programa de hoy. El 881-89, como ustedes veían, es la línea gratuita de Gremca. Afiliate a Gremca, la salud a tu alcance. Doctor Eduardo Bianco, seguimos con el tema de hoy, enfermedades crónicas no transmisibles. Exactamente. Lo primero que tenemos que entender, y este es el motivo del gráfico que estamos compartiendo con ustedes, es cómo evolucionaron las causas de muerte a lo largo, por lo menos, del siglo anterior. Al comienzo del siglo, fundamentalmente, la mayor proporción de muertes se debía a enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas, enfermedades en general de carácter agudo, que aumentaron incluso al comienzo de dicho siglo. Con el desarrollo social, económico, conocimiento de tecnología, bueno, mejoras de cosas como saneamiento, mejoras en tratamiento, hubo un descenso abrupto en poco tiempo de las enfermedades infecciosas, pero paralelamente o en forma compensatoria, durante ese proceso de mejora social y económica, comienzan a aumentar las enfermedades cardiovasculares, llegando a un pico en la década de los 60, y también el cáncer, que ha seguido aumentando. No recuerdo haber visto una gráfica así, ¿no? Es decir, cómo se logra semejante beneficio y semejante descuido por el otro lado. Exactamente. Le pasó al mundo entero, ¿no? Exactamente. Y el tema es que los países en vías de desarrollo, sobre todo los de África, están enfrentando la doble carga de enfermedad, mientras que los países desarrollados están más sobre esta punta. Y Uruguay, de hecho, está acá. Uruguay tiene un descenso de las enfermedades cardiovasculares y un aumento del cáncer. La otra línea son los accidentes de tránsito. Para darle una idea a las personas cómo evolucionó este tipo de problemas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, también llamadas enfermedades crónicas? Son enfermedades de larga duración, de lenta progresión, que no resuelven, no se van espontáneamente, no se curan como una congestión, que si uno la sobrevive se mejora totalmente, y que rara vez logran una curación total. Estas enfermedades requieren un tratamiento continuo y el organismo no vuelve a estar como antes. ¿Y cuáles son las principales enfermedades no transmisibles? Ya mencionamos algunas: las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la diabetes, y agregamos también enfermedades renales, enfermedades mentales. ¿Cómo se generarían estas enfermedades? Comenzamos por determinantes sociales como la globalización, la urbanización, el envejecimiento de la población. A medida que tenemos mayor desarrollo, las poblaciones viven más. Los ingresos, si suben o si bajan, tienen impacto en estas enfermedades, al igual que la educación y el lugar y las condiciones en las que vivimos. Todo esto genera o sirve de pie para otros factores llamados factores de riesgo conductual, como son la dieta malsana, una dieta no sana, el tabaquismo, la inactividad física y el consumo abusivo de alcohol. A su vez, estos factores facilitan, condicionan o apoyan otro tipo de factores llamados de riesgo metabólico, que son la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes y la alteración de los lípidos en sangre. Como resultante final de estos factores tenemos las enfermedades no transmisibles. Un punto crítico de estas enfermedades, Miguel, y que a veces uno se olvida porque, como dicen, son enfermedades del adulto, es que se generan
las condicionantes en la infancia y en la juventud. Sí, y gran parte de lo que dijo allí, lamentablemente, ya lo estamos viendo Y, desde la niñez y que cada vez lo estamos viendo en individuos cada vez de menor edad, jóvenes y hasta niños, con enfermedades como hipertensión arterial, problemas de colesterol, diabetes. Bueno, la diabetes está en la diabetes hereditaria, que eso ya ese no... es otro tema, ¿no? Y esto es, estamos hablando de cosas adquiridas. Entonces, el consumo de tabaco, el abuso de alcohol, el tipo de comidas, la obesidad, la estamos viendo desde etapas tempranas. ¿Y qué importancia tiene esto? La magnitud es la principal causa de muerte a nivel mundial. En el 2012, 38 millones de personas fallecían por estas enfermedades juntas y superaban al HIV, a la tuberculosis, a la malaria, o sea, las enfermedades no transmisibles, por amplio rango. Y lo peor de todo es que si no hacíamos algo, la tendencia va a ser al crecimiento del cáncer, de las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, en detrimento de otros problemas. O sea, el problema tiende a crecer si no hacemos algo. Pero no solamente es un problema de salud, como estábamos hablando contigo al comienzo, sino que el Foro Económico Mundial, cuando analizó en el 2009-2010 los riesgos económicos para el mundo, ubicó en los primeros 4 lugares de riesgo económico en magnitud y en probabilidad de que ocurriese a las enfermedades no transmisibles. Y esto es un lujo que no se pueden dar ni los países desarrollados, cuyos sistemas de salud pueden quebrar por los requerimientos tecnológicos y de tratamiento de estas enfermedades. ¿Qué pasa en las Américas? Casi 4 millones de personas mueren por año por enfermedades no transmisibles, que son responsables del 75% del total de las muertes en la región de las Américas. Como siempre, cardiovascular primero, cáncer después. Y la estimación para nuestra región es que para el 2030 va a haber un incremento de 42% de la mortalidad por esta causa. Y en Uruguay sucede prácticamente lo mismo. Cardiovascular y cáncer como las primeras causas de muerte. Y en esto somos primer mundo siempre. En esto somos primer mundo. Digo, es una ironía, no, pero es que es así. Tenemos las cosas malas del primer mundo, ¿no? Sí, como decía un amigo mío, Polo, ¿se acuerda que todo lo que a mí me gusta es ilegal, inmoral o engorda? Como decía Roberto Carlos. Exactamente. Bueno, y lo que quería mostrar con esta imagen es simplemente son artículos de diario del año pasado o de este año que recogí. Uruguay, se duplicaron las personas con diabetes tipo 2. Uruguay, el segundo país más obeso de Sudamérica según la OMS. Uruguay, segundo país en el consumo de bebidas azucaradas en niños. La mitad de la población uruguaya es sedentaria. Estas son situaciones de alarma, o sea que están no solamente en el conocimiento médico, sino en el conocimiento de la población. Y otro dato, por ejemplo. Muchas cosas son gratis revertirlas. Bueno, Un gimnasio tiene un costo, pero salir a caminar 1 hora por día no tiene ningún costo. También vamos a encarar ese tema en su debido momento, el tema de la actividad física. Y esto simplemente para mostrar esta gráfica que parece muy engorrosa, la voy a aclarar. Son las ventas anuales de productos y bebidas ultraprocesados en 13 países de Latinoamérica. Y este azul que está aquí en el medio, la gráfica comienza en el año 2000, con 60 kilos por persona por año de consumo en Uruguay, y termina en el año 2013 con 150 kilos por persona de comida ultraprocesada. Y eso tiene que ver con lo anterior que decía del grado de obesidad, que se duplicó la diabetes. No es lo único, no es la única razón, pero sí es una razón importante. Esta gráfica que muestra muchas cosas, lo que pretende es mostrar que desde el año 2000 hasta ahora, y se tiene proyectado hasta el 2030, hay toda una serie de desarrollos por la Organización Mundial de la Salud, pero también por la ONU, tendientes a enfrentar este problema. Y el pico lo tuvimos en el año 2011,
cuando la ONU, por segunda vez en la historia, decide encarar un tema de salud. Normalmente es la OMS que se encarga del tema de salud, pero en el 2001, ante la situación del SIDA, que era una situación dramática, con mucho temor a nivel de la población mundial, se toma la resolución de encarar el SIDA, y hoy el SIDA es una enfermedad crónica. Hoy es una enfermedad crónica con la mortalidad disminuida. Y la segunda vez es esta, 2011, y el tema enfermedades no transmisibles. Y a partir de allí, los gobernantes mandataron a la OMS a generar un plan de acción mundial y un monitoreo de que los países cumplan con lo que hay que hacer, con lo que se acordó. Y se acordó 9 objetivos mundiales, 25% de reducción de la mortalidad prematura, porque vamos a hablar, todos nos vamos a morir, y la causa por la cual nos vamos a morir, la gran mayoría de nosotros, son enfermedades no transmisibles. Lo que no podemos dejar es que la gente fallezca antes de lo esperado, simplemente porque no hicimos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Frenar el crecimiento de la diabetes y obesidad que está ocurriendo en este momento. Reducir la hipertensión arterial en un 25%, reducir el consumo de tabaco en un 30%, reducir la ingesta de alcohol en un 30%, la inactividad física en un 10% y el uso nocivo de alcohol en un 10%. Además de mejorar el acceso a los medicamentos y tecnologías esenciales y mejorar la cobertura del sistema de salud. Este es el paquete completo que está entre la ONU y la OMS, y una frase que a mí me gusta mucho de la doctora Chan, que es la directora general de la salud: lo que se mide se hace. Por eso es el tema de monitorizar el cumplimiento de los países, y Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, decía: más de lo mismo no es una opción, tenemos que resolver este tema. Y llega a tal punto que hace pocos días, Miguel, este tema es colocado dentro de los objetivos de salud de las metas de salud de los objetivos del desarrollo, que van a guiar a los países en las estrategias para el desarrollo entre 2015 y 2030. Y esto es un cambio sustancial, porque ya no es solamente un problema de salud, sino que es un problema de desarrollo. Y esto, lo que vamos a ver ahora, es un breve segmento del discurso del presidente Tabaré Vázquez en las Naciones Unidas sobre el tema. Por favor. Hace un momento hice una referencia a la salud, seguramente por experiencia laboral, ya que soy médico y hasta hace muy poco tiempo en pleno ejercicio de mi profesión y vocación. Pero no es solamente por experiencia. Como gobernante tengo claro que la salud pública es un componente esencial de la soberanía de las naciones, un derecho de las personas, un factor de desarrollo de las sociedades y una responsabilidad ineludible de los Estados. Desde esa perspectiva, enfrentamos una realidad preocupante e inexcusable a nivel de todo el planeta Tierra. En efecto, según recientes estudios e informes de la Organización Mundial de la Salud, primero, la carga mundial de morbilidad está pasando de las enfermedades infecciosas, de las enfermedades agudas, a las enfermedades crónicas no transmisibles. A las dos hay que combatir, preveniendo la aparición de las agudas y también actuando para que no aparezcan las enfermedades crónicas no transmisibles. Segundo, las afecciones crónicas como las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares son actualmente las principales causas de muerte en todo el mundo. Si a ello se suman otras enfermedades no transmisibles vinculadas sobre todo al estilo de vida que estamos llevando adelante, resulta obvio que ya queda poco que decir. Más del 60-70% de la morbimortalidad en el mundo
se deben a las enfermedades crónicas no transmisibles, afecciones cardiovasculares, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, etc. Por lo que aún entonces resta mucho por hacer. Vamos a comentar luego con quienes nos acompañan qué les ha parecido esta opinión y esta manifestación del presidente Vázquez al respecto de este tema. Y terminamos con este diagrama que lo que pretende resaltar, esto es un diagnóstico de situación al 2014 de cómo estamos por parte de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país con respecto al problema de las enfermedades no transmisibles. Y lo preocupante es que el diagnóstico de la OMS es que el 85% de las muertes ocurridas en Uruguay son por enfermedades no transmisibles. Y hay que recordar que el 40% ocurren en forma anticipada, antes de los 65 años, en gente todavía en edad activa. ¿Y qué es lo que tenemos con respecto a los indicadores? Sí, tenemos una serie de indicadores que ya están establecidos y hemos avanzado, pero en alcohol, en la parte de reducción de la dieta, en la actividad física, aún nos está faltando. Venimos bien en la parte de control del tabaco, pero todavía nos falta. Y eso es, en suma, Miguel, el enfoque, el encuadre de este tema. Bien, deberes para cada uno de nosotros, deberes para los países, y cuando usted hablaba ahí de CEMIDE, a veces también me queda la sensación, y eso lo saben las autoridades mundiales, y usted que recorre gran parte de las Américas y del mundo, hay mucha submedición también en algunos países, y eso a veces hace que nosotros figuremos en algún ranking como con un privilegio que no queremos tener, pero porque acá la medición se hace. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, corre por mi cuenta. No es así. Es así. No quiero acusar a ningún país. No todos los países son iguales, pero nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos. Exacto. Y acá lo que debe preocuparnos en es lo que podemos medir. Y como tú decías, la responsabilidad en este tema es de todos. Es del gobierno, es del Parlamento, los medios de comunicación y obviamente los profesionales y cada uno de nosotros. Y cumplir la meta y pensar en nosotros, ¿no? Es decir, mirarnos nosotros mismos y que el país cumpla sus metas país también. Cerramos por acá este bloque. Exactamente. Cerramos por acá y venimos con los bloques centrales, ya con invitados dos invitados en este caso, en los bloques centrales del programa de hoy. No se vayan. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Ustedes pueden conocer más si ingresan a facebook.com/aliviolsport y pueden participar de sorteos y promociones en la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en su farmacia Aliviol Sport y Chao Dolores. Bueno, venimos a nuestros bloques centrales, doctor, y vamos a presentar al doctor Gustavo Arroyo, que es profesor de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina del CLAE. Integra además la Fundación Salud del Sindicato Médico. Doctor, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Y nos acompaña también el doctor Miguel Asqueta, exdiputado nacional, actualmente vicepresidente del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, CIET Uruguay, y ambos en representación de la Alianza para Enfermedades No Transmisibles del Uruguay. Doctor, gracias por estar acá. Un gusto una vez más. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a ambos. Y vamos a comenzar un poco por lo que terminaba Miguel. ¿Qué es esto de la Alianza de las Enfermedades No Transmisibles del Uruguay? Doctor Asqueta. Sí, la Alianza para las Enfermedades No Transmisibles del Uruguay tiene varios años. Se remonta al año 2011, cuando las Naciones Unidas convocó a una cumbre de alto nivel sobre un tema de salud que en los últimos años y a partir del año 2008 la Organización Mundial de la Salud lo había puesto en el primer plano mundial. La última cumbre de Naciones Unidas por una patología o conjunto de patologías había sido la del SIDA, del año 2001, y al ser las enfermedades no transmisibles, que son aquellas crónicas, de larga duración, que no tienden a la remisión espontánea y de muy difícil curación, de las cuales
muere la inmensa mayoría de la gente, y en nuestros países, como en todo el mundo, tienen la mayor tasa de mortalidad y morbilidad. Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer en general y diabetes. Dentro de las enfermedades no transmisibles son el 90% de estas 4 conjuntos de enfermedades. Bueno, se realiza una alianza, como deben ser los trabajos en estos casos, cuando se convoca una cumbre de ese tipo, donde el Estado, la sociedad civil, la academia, se reúne en nombre de sociedades científicas, Sindicato Médico del Uruguay, FEMI, en aquel momento fueron los 2 grandes convocantes junto con nuestro Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Se trabajó para aquella cumbre de la ONU del año 2011 que dio excelentes resultados, y luego cada cual ha seguido trabajando por su lado, y ahora, en vista que hace pocos días se realizó nuevamente una reunión de alto nivel de la ONU y hay un compromiso macro 2013-2020, y por otro lado los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, que incluyen las enfermedades no transmisibles. Es por eso que se conjuntan, que trabajan, y que aquí estamos nosotros en este conjunto de enfermedades por las cuales los sistemas de salud están prácticamente rumbo a una implosión si esto no se controla. Son causa, como decíamos, de enfermedad, morbilidad, discapacidad y muerte en países tanto desarrollados como no desarrollados, y por otra parte generan una enorme inequidad, debacles económicos, alteración de los propios sistemas de salud, y afectan a los más desfavorecidos, a los más pobres, a las comunidades más desprotegidas. Bien, es una muy buena síntesis, ¿no? Sí, creo que podemos terminar ya el programa, porque él tocó todos los puntos. No, pero estamos hablando de la alianza. No, nos conocemos con Miguel y era una broma para él. Además ya está ducho en el tema de los medios y sabe que... Doctor Arroyo, ¿algo para agregar al aporte inicial del doctor Asqueta? Podríamos agregar o complementar lo que dice el doctor Asqueta, refiriéndonos a que de estas cumbres la Organización Mundial de la Salud establece que en el periodo que va del año 2013 al 2025 se tiene que cumplir una meta global por parte de todos los países, consistente en disminuir en un 25% la mortalidad producida por este gran titular que serían las enfermedades no transmisibles. Para eso, obviamente, se plantean metas específicas que iremos dialogando. Correcto, perfecto. Entonces, esta es una iniciativa que tiene el objetivo de reforzar al Estado uruguayo, entonces, a cumplir estos compromisos. Exactamente, porque no nos olvidemos que el problema de intentar controlar, disminuir la incidencia, disminuir la propia morbilidad y mortalidad, consecuentemente, no es un problema de los sistemas de salud solamente. Y está muy lejos de ser un problema de los médicos o de los profesionales de la salud. Son problemas políticos de alto nivel. Para que efectivamente ocurra un control en estas patologías, y como recién decía el doctor Arroyo, luego hablaremos de los porcentajes de disminución de cada uno de los factores de riesgo, patologías y demás, de haber compromisos de todo nivel. Por algo se trata en la ONU, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Por algo el presidente del Uruguay, el presidente Vázquez, hizo un discurso en las Naciones Unidas donde hizo referencia a enfermedades crónicas no transmisibles, al problema del tabaco y algunos otros temas además. Por algo los países han ratificado convenios marcos diferentes. En el año 2003 el convenio marco para el control de tabaco, primera ley vinculante de la salud pública mundial y única hasta ahora, pero luego, con el paso de los años, el convenio marco que está en estudio y ojalá tenga buena culminación sobre nutrición, dietas saludables y demás, pero sí ha habido un marco general de la Organización Mundial de la Salud sobre alcohol, consumo, uso abusivo, consecuencias y demás, sobre nutrición e inactividad física y deporte, y sobre tantos otros temas que a lo largo de los años entre el 2003 y el 2013 le han dado un marco político general, político con mayúsculas, en el entendido que las enfermedades no transmisibles, que como decíamos son la principal causa de discapacidad, enfermedad y muerte, no es que afecten al individuo solamente. Cuando una persona en la edad media más productiva de la vida es aquejado por una de estas patologías, luego viene esa cascada que la vivimos en nuestras familias, nosotros como médicos con los pacientes, pero lo vive la sociedad, donde luego la persona tiene tal vez comprometido
en su evolución una recuperación pronta. Los sistemas sociales en los países, y países como los nuestros, que son pobres por definición, enfrentan una enorme carga para poder sustentar a esa familia, y donde lamentablemente los más desprotegidos, y hay hasta un enfoque de género, las mujeres, son particularmente perjudicadas, sobre todo en los países no desarrollados. Fíjese que hasta el 80% de la mortalidad en países no desarrollados es por esta patología, cuando probablemente la población crea que en los países no desarrollados la gente muere más, por infecciones o por otras cosas. No, esta patología aqueja más a aquel que tiene menos protección. Doctor Arroyo, dos preguntitas. Algo de lo que doctor Asqueta mencionaba, que el presidente Vázquez hizo en su discurso, mencionó las enfermedades no transmisibles. ¿La Alianza contactó de alguna manera al presidente, le hizo llegar su opinión? O sea, sí, efectivamente, era una inquietud del grupo que venía trabajando en la Alianza, el que nuestro presidente, en una vitrina tan importante como era esta reunión en la cual él participaba, con el respaldo que tiene toda la campaña que se ha hecho en el Uruguay sobre tabaquismo, que es un modelo muy bien mirado, con un éxito marcado, siendo él un expositor, siendo él uno de los pocos presidentes médicos del mundo, era una figura central en su exposición, de tal manera que la Alianza de Enfermedades No Transmisibles del Uruguay, por supuesto que les hizo llegar el planteo, se les hizo llegar un sumario de lo que se había venido trabajando, de la información, a efectos de hacer foco en este aspecto, y por lo que tenemos entendido y que tendremos oportunidad quizás de explayar, fue muy bien recibida y manifestado y usado y con éxito para todos los países del mundo. Perfecto. Desde el punto de vista de la parte de enfermedades, concretamente, ¿cuáles son las enfermedades? El doctor Asqueta más o menos las mencionaba, que están incluidas, y ¿hay alguna otra que capaz que no las hemos mencionado, que también forman parte de estas enfermedades no transmisibles? Claro, sí. Hay pilares que son como capítulos de libro, porque abarcan, y de ahí la importancia de estas enfermedades. Por ejemplo, decir que las enfermedades cardiovasculares son una de los pilares. Estamos diciendo, ¿cuáles son, por ejemplo? ¿Qué tipo de enfermedades? Podemos hablar de infarto, por ejemplo, podemos hablar de alteraciones vasculares. Ya solo con eso, dentro del capítulo vascular, tenemos un impacto muy grande. Podemos hablar de enfermedades metabólicas. Dentro de la metabólica, hablar de diabetes. Si pensamos que el Uruguay tiene un 7%, según el último censo que se hizo por parte de la Sociedad de Diabetología del Uruguay, un 7% de la población es diabética o tipo 1, tipo 2, no vamos a entrar en ese detalle, pero si de cada 10 personas, 7 son susceptibles, cada 100 tienen, efectivamente, si de cada 100 personas, 7 son diabéticas, tenemos un alto impacto en el Uruguay. Es decir, entonces estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, diabetes, podemos hablar de cáncer, por ejemplo, de lo que se llama la enfermedad neoplásica maligna, con todos los cánceres que eso implica. Se pueden imaginar que bastaría solo con estos ejemplos para ya estar dando un impacto. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, estas son las más quizás vedette a nivel de los medios públicos, pero también abarcan estas enfermedades, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con enfermedades neurológicas, con enfermedades de la salud mental. Es decir, con eso es lo que lleva, como decía Asqueta, la repercusión que tiene esto, que estamos hablando, que implica solo este paquete de enfermedades, y ninguna de todo lo que queda por fuera de esto llega a ser la causa de mortalidad en ninguna parte del mundo. O sea que tenemos un problema serio. Muy serio, muy serio. Y donde el doctor Asqueta hablaba de una endemia, podríamos decir que agregar endemia y pandemia, porque todos los países del mundo la tienen hoy. Es decir, son enfermedades no transmisibles, pero podemos llegar hasta decir que son muy contagiosas. Las tenemos todos. Vamos a cerrar esta primera parte y tomo dos cosas que decía Asqueta también para subrayar lo que han dicho, para que queden dos conceptos claros, que es lo que el doctor Eduardo Bianco desde el primer programa trata, ¿no? Es decir, que cada programa nos deje a los no médicos o no científicos como tema clave. Él lo planteaba muy bien, el doctor Asqueta y el doctor Bianco, en la primera parte del programa. Más allá de la creencia,
Una cosa fue la primera mitad del siglo XX, para tomar los 100 años recientes, en materia de la incidencia de enfermedades infecciosas. Podríamos hablar desde el tifus, para hablar de una cosa emblemática, hasta otras que después el avance de la ciencia y la tecnología fue prácticamente erradicando en algunos casos, o con el paliativo de los antibióticos mejorando notoriamente la calidad de vida. Y otra cosa es esta otra segunda mitad del siglo XX, ya estamos obviamente en el siglo XXI. Y me quedo con lo otro que decía también Asquete, que había dicho también el doctor Bianco en los primeros bloques, el peligro de implosión del sistema. Porque esta es la realidad. Esta es la realidad. Es decir, si nos salvamos de lo otro, pero todos vamos camino por malos hábitos alimenticios, sedentarismo, etcétera, 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 camino a alguna de estas situaciones, el sistema de salud, sea del país que sea, no lo podría soportar. La dejamos acá, viene la última parte. Perfecto. No sé si quiere dejar alguna pregunta o la hace al iniciar el... La hacemos al inicio. Quería simplemente subrayar algunas de las cosas que fueron marcando los tres para marcar la importancia de atender el tema central del programa de hoy. Ya volvemos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Nos están acompañando los doctores Gustavo Arroyo y Miguel Asqueta y el doctor Eduardo Bianco. Y continuando con el tema, entonces lo que tenemos, y Miguel estaba tratando al final de hacer un resumen de lo que se venía hablando, tenemos compromisos que se han ido gestando. Hay un compromiso en el 2011 de la ONU, luego un plan de acción de la Organización Mundial de la Salud que empieza en el 2013, 2020 con objetivos al 2025, como decía el doctor Arroyo. Y ahora surge, como decía Asqueta también, el tema de colocar las enfermedades no transmisibles como tema del desarrollo. ¿Por qué no estaban antes colocadas como tema del desarrollo, doctor Asqueta, estas enfermedades? Lamentablemente en los objetivos del milenio no estaban incluidas las enfermedades no transmisibles. Todos recordarán, allá en los años 2000, en los inicios hablaba de los objetivos del milenio, no se pudieron incluir, y ahora, es más, hace pocos días, se tuvo la noticia que las enfermedades no transmisibles ahora están incluidas entre los objetivos del desarrollo, con un marco global hasta el 2030, pero además con algunos elementos adicionales como que son mencionados expresamente en los documentos que emergieron de las Naciones Unidas, algunos elementos macro de políticas como la equidad, la accesibilidad universal de todos, no solo a los sistemas de salud, porque decimos sistema de salud y podemos tener un sistema muy malo, sino a determinados determinantes, valga la redundancia, como un acceso a medicamentos, a medicinas diferentes. Además, es mencionado el Convenio Marco para el Control de Tabaco en forma expresa en el documento que emergió de Naciones Unidas. Y por supuesto que las enfermedades no transmisibles ahora son parte de las metas de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible con cara al 2030. Ahora, ¿qué es lo que contiene eso? Porque una cosa es lo que está escrito, otra lo que se hable, pero ¿cómo se baja a tierra todo esto? ¿Cuál es? Es decir, tú decías, Gustavo, bajar mortalidad prematura por enfermedad no transmisible 25% al 2030. Pero ¿cómo se hace eso? Exactamente. Ese sería la meta global. Decir, bueno, hay que bajar un 25%. Ese es el compromiso que tienen los países. Que tienen los países. Sería esto, para el 2025, bajar la mortalidad debida a estas enfermedades en un 25%. Entonces, como usted bien dice, ¿cómo se logra eso? Entonces hay metas específicas. Las metas específicas es bajando un poco a tierra cada país, pasa por tomar medidas higiénicas, siendo higiénicas, por ejemplo, hacer un ejercicio,
ejercicio reglado, un ejercicio de acuerdo a las características del individuo, que esté seguido, patrocinado, apoyado, que tenga una dieta adecuada, una dieta que abarque los distintos elementos de una dieta correcta en calorías, correcta en su distribución para ese individuo en cuestión, que evite obviamente hábitos como puede ser el fumar, para lo cual ya se ha trabajado mucho en nuestro país, pero también evitar el consumo excesivo, por ejemplo, del alcohol. Sería un punto que habrá que hacer foco rápidamente sabiendo la incidencia que tiene en nuestro país. Y luego, naturalmente, tomar las precauciones que cada una de estas enfermedades tiene como índices propiamente de cada una. Es decir, si estamos hablando de cáncer de mama, será tomar todas las medidas que tengamos de control para cáncer de mama establecido por el nivel académico respectivo al día de hoy. Y como bien decía el doctor Asqueta, como verán, no es para que los médicos tengamos una actitud activa, proactiva, mejor diagnóstico, mejor educación, campañas para sino que abarca al hombre político tomando conductas para que esto se pueda llevar a cabo, se precisan medios. El Ministerio de Economía dando determinados rubros para que puedan ser usados en estas prioridades. Ministerios de salud, ministerios de deportes, de cultura, habrá que, como se ha hecho con tabaco. Que va más allá del Ministerio de Salud Pública. Sin lugar a dudas, para esto. Exacto. Cuando se habla de este compromiso a nivel de una cumbre de las Naciones Unidas, cuando se habla de un compromiso que adopta la Organización Mundial de la Salud, no es para pensar que solo la salud, es todo el poder de un Estado volcado al ver que tienen, como se destacaba en el programa anterior, la implosión que puede determinar esto en la economía de un país, es para que todos estemos preocupados dándole prioridad a cada uno de estos elementos. Y cada uno de nosotros en un granito de arena pongamos para tomar una conducta es común. muy claro, no es la voluntad de un médico y eventualmente la voluntad del paciente Tal que está cual. del otro lado. Exacto. No solamente. En 8 o 10 minutos de una consulta médica es muy, O en muy 20 o en poco. 30, es imposible. Por eso, es muy poco lo que podemos hacer. permite, Es el doctor niño Bianco? que va a la escuela y que ¿Cómo sabe que fumar hace mal. El niño que va a la escuela y sabe que si le aparece un bulto se le enseñará a que tiene que consultar a un médico, consultar esto, por Seguro, supuesto. pero si ese niño Pero tiene que hacer estar todo. ejercicio, bueno, hay una ley ahora que obliga a la gimnasia en las escuelas, pero hay que Exacto. pagar los profesores y tendrá que tener el lugar Exacto. adecuado para hacer la gimnasia, es decir, es toda una cadena, Tal cual. eso es obvio. Lo importante es que si sabemos que más de un 40% podemos morirnos prematuramente, y como sabemos que le gusta decir al doctor Bianco, morir, nos vamos a morir todos, ¿no? Él dice eso, que yo tengo dudas con respecto a mi situación Sí, sí, personal, sí. digo, pero bueno, digo, yo para no ponerlo en boca de él, hay filósofos contemporáneos que dicen que la situación Yo resolví hay que una no, situación digo, él biológica que seguramente se muere y es vivir. Así que todos nos vamos a morir. Pero como le gusta decir a él, y hemos tomado las palabras de él, Estoy en el horno, no estamos en el horno. Él dice una cosa, es morirse por una muerte fisiológica, esto con una calidad de vida y demás, a morirse prematuramente, poco menos que porque uno hizo todo lo posible por matarse. seguro, te Son dice que bien te vas a distintos. morir, mejor dicho. Le voy a preguntar al Sí, doctor sí, Asqueta, adelante. un minuto, pero nos quedan 5 minutos nada más o menos, porque él ha estado del otro lado del mostrador, en su doble condición de médico y de diputado, un representante nacional. Y me consta, porque hemos hecho muchos programas juntos, no solo en este ciclo de Compromiso Salud, que poner un tema en el Parlamento con toda una Cámara donde el 80 o 90% no son médicos no es fácil. Entonces, o sea, y sin embargo tuvo éxito en algunas políticas médicas que se han impulsado. ¿Cómo? Se le hiciste más fácil, porque yo le iba a preguntar cómo convence al ministro de Economía. Y bueno, y por ahí va a ir. Con evidencia, Miguel, como lo hemos hablado otras veces, los decisores públicos, políticos, los que nos ha tocado en alguna oportunidad decidir y los que tienen que decidir ahora, por supuesto, y en momentos complejos, este momento que vive el mundo entero, no solo Uruguay, nuestros dos grandes vecinos, con enorme complejidad de América Latina y el mundo entero en esto que no sabemos si es crisis o no, pero que en definitiva el mundo no está bien desde el punto de vista económico-financiero, es cuando más hay que invertir en esto. Solo ver que se gasta infinitamente más no actuando que actuando.
¿Qué es lo que pasa? A veces es difícil convencer a un ministro de Economía que hay que sacar plata de la caja para actuar ahora y evitar el gran gasto después. Entonces, esto sería al revés de ese dicho, pan para hoy, hambre para mañana. No, tenemos que tratar de sacar algún recurso de algún lugar y ponerlo hoy para que sea muy exitoso mañana. No hay sistema de salud que resista esto. Arreglar los frenos del auto, que es mucho más barato que todo lo que te puede pasar. Exactamente, todo lo que puede pasar después. Entonces, los ejemplos podían ser muchos, pero ese se me ocurrió. No hay sistema que resista la tercera parte de la población con hipertensión arterial. No hay... A ver, porque la hipertensión arterial junto con la diabetes, el tabaquismo y algún otro factor más son causantes de lo que nos mata a la tercera parte de los uruguayos, un poco más, tal vez al 30% de los uruguayos, pero no solo nos mata, porque yo no iría solo a la muerte, nos discapacita, nos enferma. Lo conversábamos con el doctor Arroyo antes. Lo que puede ser en gasto eso. Sí, mucho más. Para la institución, para ACE o para una familia. El concepto para la gente es lo de la muerte prematura, porque si no, a veces termina estos problemas de, bueno, los médicos, pero de algo nos vamos a morir. Vamos a morirnos a los 75 años, que es el promedio global de vida, es una cosa. Ahora que a los 50 años, en el momento más productivo, una persona que puede ser obesa, diabética, hipertensa, con alguna dislipemia, que además tal vez fuma, bueno, me pueden decir, tiene todos los males. Mucha gente que hoy hace y que lamentablemente va en ascenso. Nuestro país tiene cifras de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión arterial. Podríamos ir con la larga cifra, por suerte tabaquismo no, uso abusivo de alcohol, uso de marihuana y otros tóxicos. Podría tener una larga lista que van en ascenso, Miguel. Ahora, ¿por qué va en ascenso? La gente no sabe que si uno tiene sobrepeso y obesidad está enfermo, es una patología con nombre y apellido y puede estar predispuesto a varias patologías, entre otras el cáncer, la obesidad. Es factor de riesgo de algunos cánceres. La gente en el diario, en la revista, en estos programas con comunicadores como ustedes se entera. Ahora, la sociedad en su conjunto, el decisor político, los comunicadores cumplen un rol fundamental y estas grandes alianzas para que la sociedad lo internalice, pero para que se den los mecanismos. Porque yo diría, ¿qué hace esta persona promedio de 50 años que está un poquito gordo, que fuma o dejó de fumar, que tiene un poquito de diabetes, tipo 2 porque está gordo y que además no hace ejercicio físico y está estresado y puede tener la presión un poquito alta? Va a su centro de salud, vamos a bajarlo. ¿A dónde lo mata el médico? Hoy, o en estos programas, ustedes han dicho, bueno, es más fácil, el doctor Bianco siempre lo dice, dar una pastillita y no instruir al paciente. Pero ¿sabe una cosa? El paciente muchas veces busca la pastillita a las 8 de la mañana. Es más fácil tomar una pastilla a las 8 de la mañana y no hacer todo lo otro. Con esto quiero cerrar en 2 minutos, conceptos que darían para programas enteros, pero que creo que son absolutamente trascendentes para las políticas transversales, para la financiación adecuada de estos programas y para la accesibilidad de las medicinas para todos. Bien, se nos fue volando el tiempo. La verdad que sí. La verdad que se me va a ir agrandado hoy porque está sembrando las semillas. Te toman todas las frases que usted dice. Son amigos, eso es lo que... Pero no, me consta porque yo he aprendido muchísimo junto al doctor Eduardo Bianco y cada uno de ustedes que tienen la gentileza de enriquecer el programa y de que nosotros podamos ser justamente una vía de un compromiso con nuestra salud. Ahí está el nombre creado por el doctor. El compromiso salud es de la gente, de los profesionales médicos, de las instituciones, sean públicas o privadas, y de los gobiernos que tienen que hacer cumplir esos compromisos. Porque está muy lindo el compromiso, por eso me gustó cómo empezó este bloque el doctor. Pero ¿y cómo lo aterrizamos? Exacto. Y permíteme 10 segundos, Miguel. Y los comunicadores cumplen un rol no solo en transmitir esto, en algo que tal vez uno no quiere para sí. Los médicos no somos ejemplo de nada, los comunicadores no son ejemplo de nada, pero para la gente son. La gente, si ve el médico fumando, si ve el médico con sobrepeso, eso le genera ya un dilema. Sí, ¿qué me estás diciendo? Y ustedes, los comunicadores, son muy importantes. Yo desafiaría a que ustedes, los compañeros de los otros programas que usted tiene, que públicamente dijeran, a ver, yo estoy haciendo lo posible por dejar de fumar, yo quiero mantenerme en peso, yo salgo a hacer ejercicio, yo busqué un momento de mi día para preocuparme por mí mismo. Bien, le tomamos el desafío. No son decisiones individuales, son decisiones del conjunto de la sociedad. Estamos tratando de mejorar con los ejercicios porque además no fumamos y a esta altura ya ni fumaremos. O sea que ahí venimos ganando. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes, muy amables. Doctores Arroyo y Asqueta. Doctor Eduardo Bianco. Nos vemos la próxima. Un gusto, Y si se quiere morir, y como quiera, hágalo usted, que yo todavía... Usted va a quedar para semilla. No le quiero nombrar a un compañero nuestro que está atrás en la cámara, que a medida que iban diciendo 50 años, se notaban todas. Diciendo, estoy en el horno. Gracias a todos. Hasta la semana que viene desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV.